nací en Villarrica, 1935. Eso era un paraíso completo. No había guerra, no había enemigos, no había nada. Era muy bonito y había bastante gente, en el campo había mucha gente también. Totalmente cafetera, totalmente cafetera. Todo el mundo vivía el café. En la parte de encima, en la parte ya final, cerca, se encuentra la colonia, que es un corregimiento de Villarrica. Allá era el centro agropecuario o centro de acopio de muchos productos que traían inclusive desde Cabrera. Colonia agrícola del Sumapaz, una colonia agrícola para trabajadores. Esos campesinos aprenden el valor de la organización. Este es el periódico de abril de 1955, que registra en primera página que el gobierno en ese momento declaraba a la zona de Villarrica, la región del Sumapaz y el oriente del departamento del Tolima como zona de operaciones militares. ¿Qué pasó en ese 55? Las guerrillas del sur y las guerrillas del Sumapaz, como ya esas guerrillas estaban organizadas, entonces ellos hicieron una cumbre y para desgracia de Villarrica la hicieron en Villarrica. Y ahí se reunieron las guerrillas del Sumapaz y las guerrillas de Chaparral. Esta operación fue determinada para combatir, según el criterio de la dictadura, la influencia, la presencia del Partido Comunista. El gobierno bombardeó, subió y bombardeó la colonia en el mismo año. Y ahí fue cuando se acabó casi prácticamente la colonia. La provincia del Sumapaz tiene 10 municipios, los municipios de Cabrera, Tasca, parte de Arbeláez, todo lo que es el Sumapaz Alto tiene incidencia con el páramo. Y ya venimos con el Sumapaz Medio, que es Pandi, Venecia, San Bernardo, y ya lo que es Sumapaz Bajo, por ejemplo, acá Fusagasugá, ya llegando a Boquerón. La gente ha venido construyendo una definición histórica de qué es eso de la región de Sumapaz. Territorios que están en Cundinamarca, que incluye la provincia, lo que es la localidad 20 de Bogotá, que está al oriente del Tolima, Cononso, Villarrica, Cunday, lo que es la parte alta de San Luis de Cubarral, que es la Totuma, y la parte alta de la Uribe, que es el Duda. El páramo del Sumapaz, el páramo más grande del mundo.
Abarca 4 departamentos: Huila, Tolima, Cundinamarca y Meta. Es una especie de atalaya geográfica y una división de caminos entre los departamentos de Cundinamarca, el Meta, el Tolima, hasta el Huila. Es un espacio, una mole, que llega por encima de los 3.800 metros. Entonces cobija distintos pisos térmicos. Y dentro de esos pisos térmicos tiene además una ventaja que es, por una parte, la captación de aguas, que es fundamental hasta el presente. El aire que respira Bogotá viene del páramo, el agua que toma Bogotá viene del páramo, y los alimentos. Y seguramente nos dicen los estudiosos que seguramente debe haber muchas otras riquezas naturales en el subsuelo. Entonces seguramente que por eso también es que hemos sido víctimas de tanta represión, de tanta violencia ejercida contra este territorio. Y este Sumapaz, también entendiendo el páramo, todos los municipios, todos nuestros bienes naturales, pues también fue un corredor estratégico de actores violentos. Yo podría decir que la gran madre de las batallas en el conflicto colombiano es el Sumapaz. El Sumapaz siempre ha sido la cuna de la resistencia por el territorio, por la tierra, ¿no? Que es uno de los principales focos por los cuales se originó el conflicto en Colombia. Si algo hubo en este país de violencia es porque hubieron unas causas, que es lo que entiendo está buscando la Comisión de la Verdad de esas causas. Aquí vivieron mucho los indios, hace muchos años, sobre todo la tribu Muisca. Por eso eran tan importantes las lagunas de este páramo, porque ellos la tenían como sitio sagrado. Adoraban las lagunas prácticamente y les gustaban las partes más altas. Estaban las tierras de las comunidades indígenas, que eran lo que eran resguardos, fundamentalmente los resguardos. Los resguardos van a sufrir un proceso de descomposición muy fuerte durante todo el periodo colonial. Es decir, entre la iglesia y los beneficiarios de la corona se hizo el gran reparto de las tierras. Las luchas agrarias en el Sumapaz, ¿cuándo empezaron? Empezaron a finales del siglo XIX. Empezaron con un conflicto de baldíos, en lo que se llama hoy San Bernardo, que se llama los comuneros de Huacanonso. Y esa pelea se interrumpe con la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días termina en 1902 y Colombia pierde a Panamá en 1903. Queda un país asolado. La economía vivía del ferrocarril de Panamá, de tal manera que queda un país en el cual está completamente dividido, 100.000 víctimas llenas de viudas, de huérfanos, de desplazados, de desaparecidos, de torturados, tratando de recobrar una sociedad y en una crisis tremenda que es con la que empieza el siglo. Sobre Sumapaz, entonces, ¿qué se cierne inicialmente? El interés del control de terratenientes sobre este territorio, principalmente en las partes bajas por la producción de café. Y en las partes altas era la producción ganadera, pero históricas haciendas que venían de la época de la colonia, asentadas en la parte baja, cafeteras. El gran desorden que se produce en el siglo XIX con las guerras civiles saca a muchos campesinos de sus tierras y llegan los campesinos a haciendas que no tenían ni siquiera límites. Los límites se hacían en un polígono abierto, de manera que la hacienda se podía extender indefinidamente sobre tierras baldías que eran de la nación. Cuando llegaba un campesino a una hacienda, llegaban a un acuerdo con el mayordomo y lo instalaban en el borde de la hacienda, con un propósito estratégico, y él tenía que limpiar tierras de ese borde hacia afuera. Entonces los campesinos tenían que vivir, hacer su casita y expandirse. Entonces, pues el hecho de vivir ahí les tocaba pagar obligación. La semana tiene que darle 2 o 3 obreros al patrón, era la obligación por el impuesto de ocupar la tierra. Esa era la famosa obligación.
dejaban un pedacito de tierra para que trabajara, sin ir a sembrar mata de larga duración, era lo que el patrón dijera, y tenía que cancelar cada 15 días un día sin cobrar nada al patrón. Un contrato ilegal, pero era un contrato que los campesinos tenían que aceptarlo porque si no eran expulsados de las tierras de las haciendas. Ahí se empezó a dar la lucha de las personas que trabajaban en las grandes haciendas y todo eso, para que les dejaran su pedazo de tierra. Y hay un tipo de personaje que es muy interesante en los pueblos, que es al que llaman los tinterillos. Le van aconsejando a los campesinos a sustraerse de esa imposición que les hace la hacienda. Comienzan a sustraerse. Se comienza a generar una resistencia en los campesinos contra estas formas de dominación de la hacienda. Y esto se vuelve un proceso organizativo. Uno de ellos, digamos, fue un hombre de mucha trayectoria en el Sumapaz. Fue Erasmo Valencia. Erasmo Valencia es un líder agrario de la primera mitad del siglo XX y recogía los planteamientos del agrarismo, ¿no? Del reconocimiento del campesinado como sujeto de transformación. Pero fue un hombre que caló mucho en los campesinos y en la mentalidad de los campesinos. Y Erasmo se vuelve el asesor, el director del movimiento agrario, y es el que crea la sociedad, la colonia agrícola del Sumapaz, y empieza a conducir la lucha agraria del Sumapaz. Entonces la pelea fundamental de Erasmo y de Jorge Eliezer Gaitán, porque Gaitán fue un gran defensor de los arrendatarios y los colonos de Sumapaz en el Parlamento, era un joven parlamentario, fue demostrar la ilegitimidad de los títulos de las haciendas. Hay un triunfo de los colonos, de los campesinos, ese es el primer triunfo. Juan de la Cruz llegó al movimiento agrario y llega a un sitio donde están los colonos. Ya se conocían porque era la colonia de Sumapaz fundada por Erasmo Valencia, y ahí se enrola en la lucha. Juan de la Cruz también empieza a liderar esas luchas por la tierra y empieza a organizar a los colonos para que reclamen sus tierras. Los años 20 para Colombia fueron también el auge de los movimientos socialistas, revolucionarios, del Partido Comunista, del Partido Socialista, y viene una dura confrontación que la hegemonía conservadora intentó resolver por una vía de la represión. Por eso el gobierno de Miguel Abadía Méndez estableció lo que se conoció en su momento como la ley heroica, que esa ley heroica determinó que todas las huelgas eran ilegales y que estaba prohibida la difusión de ideas socialistas en Colombia, y es el contexto en el cual se produce la huelga en Ciénaga Magdalena de la zona bananera, que da lugar a lo que se conoce como la matanza de las bananeras el 6 de diciembre de 1928. Hubo un cambio en 1929 muy importante, que fue el movimiento del 6 al 9 de junio de 1929. Desencadenó una indignación y una movilización espontánea. La caída de la hegemonía conservadora, la victoria del Partido Liberal en los años 30, y en ese contexto se produce el gobierno de Alfonso López Pumarejo, que venía antecedido de unos movimientos políticos llamados la Revolución en Marcha, cuyo propósito era alcanzar por la vía pacífica lo que estaban alcanzando las revoluciones socialistas en el mundo, que se tradujo en la reforma agraria. Reforma agraria que tenía que ver con el problema de la tierra en manos de los grandes terratenientes latifundistas. La ley 200 no alcanzó a ir más allá de una ley para regularizar el acceso a la tierra, pero no fue un proceso masificado, ni muchísimo menos. Y se gana ese pleito, que ganan ese pleito los campesinos que tenían el derecho, podían tener el derecho a la tierra, y entonces se organizan en colonias agrícolas. Y una de esas colonias agrícolas va a ser, digamos, como muy fundacional, que es la de Villarrica, la colonia agrícola de Villarrica. Y había el intercambio, la colonia tuvo unos almacenes tanto de grano como de herramientas, y había el intercambio, la colonia tuvo unos almacenes, la colonia tuvo un comercio muy surtido. Tenía un mercado
pero increíble era el superior al de aquí. Eso venía papa de Cabrera, traían todo lo que era de tierra fría, venía de Cabrera. Llegaban 50, 100 mulas. Tanto de grano como de herramientas. Bueno, en este momento vamos hacia la que fue la vocacional, a donde les contaba que salieron maestros de la zona rural. Aquí se pueden apreciar estos compartimentos que son como de unos 20 metros por 6. Las ruinas más representativas que hay son estas. Y la iglesia. Aquí pueden ver y apreciar las ruinas de la iglesia. La iglesia, no me cansaré de decirle, fue muy elegante, muy grande, muy bien construida. Estas ruinas son muy conmemorativas, muy dicientes. A pesar del tiempo que tienen, se conservan en buen estado. La guerra concluye en 1945. Las potencias ganadoras hicieron estratégicamente una división política del mundo. La Europa Oriental quedó bajo la égida de la Unión Soviética y la parte occidental quedó bajo el control de los Estados Unidos y de Inglaterra. Y desafortunadamente el resultado de la Segunda Guerra Mundial, que es la derrota del fascismo, entre nosotros no tiene, digamos, un cambio que uno pudiera decir, hombre, la derrota del fascismo significó que en América Latina avanzaran las fuerzas progresistas, democráticas. No, porque en el caso nuestro se afianzó precisamente estos sectores de la ultraderecha. Había una gran ofensiva del Partido Conservador encabezado por esa figura terrorista nefasta que fue Laureano Gómez Castro. Su consigna era la de hacer invivible la República. Y ay del país, ay de la República Cristiana, si el Partido Conservador no sabe estar a la altura de su deber. 1946 se dan las elecciones. El Partido Liberal proclama 2 candidatos, Gaitán y Gabriel Turbay. Y pues esa división hace que la candidatura de Ospina, que patrocinaba Laureano Gómez, se impusiera, es decir, la victoria del Partido Conservador. Y estaban en eso cuando sobrevino el 9 de abril. Bogotazo, es decir, el asesinato absolutamente premeditado y calculado geopolíticamente de Jorge Eliezer Gaitán. El general Marshall, que estaba en Bogotá, se indica en primer lugar, sin ninguna comprobación, sin ninguna investigación, que los comunistas fueron los que mataron a Gaitán. Y se polarizó todo, se volvió pedazos todo, porque los liberales dijeron que habían sido los godos los que han matado a Gaitán. Y aquí se organizaron unos y borrachos, tal vez, unos liberales, y mataron a 2 conservadores que vivían en los Alpes. Armas, las que tuviera cada uno. Si usted tiene una escopeta, pues aquí en Sumapaz siempre se usaba mucho escopeta, porque en ese entonces había un venado reinoso, que eso desapareció. Ahí hubieron 2 cosas que desaparecieron, que fue los venados y parte del Partido Conservador. La jerarquía eclesiástica y el Directorio Nacional Conservador coincidieron en unos llamamientos que prácticamente eran a la guerra civil. En los púlpitos el cura decía que matar collarejos pues no era pecado. En ese tiempo, cuando la lucha comenzó, era de los liberales con los conservadores. Digamos, es la época en la que se impone la acción de estos grupos de civiles armados. Las guerrillas de paz, que eran la guerrilla oficial del gobierno, que era como una especie de paramilitarismo. Las más agresivas, la del Valle, eran los pájaros. La presión conservadora sobre los liberales comenzó desde Ospina, y junto con el ejército creó una policía que llamó Chulavita y la regó por todo el Tolima o por toda la nación, no sé.
Y esa policía fue persecutora del Partido Liberal, pero muy berraco. Mataban, robaban, se apoderaban de las fincas. Bueno, una violencia, pero enorme, enorme. Eso llegaban y agarraban los hombres, los dueños de hogar, y los amarraban en un botalón, y si habían mujeres, las mujeres, o si habían hijas, los agarraban, las violaban y enseguida las mataban delante del esposo. Y enseguida mataban el esposo y ya, se acabó. Allá mataron 3 tíos míos, hermanos de mi mamá. Le dieron bala a todo el que encontraban, parejo. Esa gente subía con sus cuadrillas a caballo tipo 4 de la tarde y mataban a quien encontraran. Gallinas, perros, los huevos. Decía yo era que había que acabar hasta con los huevos de las gallinas, porque eran liberales. Llegaban aquí al campo, agarraban a las mujeres, las agarraban, las ponían, las pelaban, las ponían en 4 patas, hacían lo que se les daba la puta gana delante del papá y la mamá o delante del marido. Nos perseguían, nos buscaban. Nosotros nos sacaron corriendo de las casas, no podíamos dormir, no podíamos ir allá. De noche, debajo de las piedras en los ríos. Yo me recuerdo que echábamos la ropita, lo más urgente, por ahí en esos costalitos de fique, y corríamos para unas cuevas. Y mi madre nos tuvo 15 días escondidos en un túnel, y ella salía de noche y eso a llevar comidita así, recoger plátano, yuquita, porque lo que más podía de noche llevar para el día cocinar. Y eso ella nos contaba que encontraban muertos, que le tocaba pues pasarse por encima de los muertos, porque eso era mucha la matanza de gente, que acabaron casi con esa humanidad. Allá en ese boquerón, ahí al piecito queda San Pablo. Allí trajeron el personal de San Pablo y los mataron a 100 personas, 100 liberales. Así, ahí hay una hacienda, ahí cogieron 7 trabajadores y los mataron también ese mismo día. Y subieron a La Esperanza, que queda allá de las torres esas para acá, la hacienda de La Esperanza allá. Ahí mataron a 25 trabajadores, a 25 cogedores de café, ese mismo día. Papá lo mandaron a cerezar un café y de allá se lo llevaron. Le subieron un pretil sobre una piedra grandota y ahí los pusieron al borde de la piedra esa y ahí les disparaban, amarrados, y los botaban allá al abismo. Pero por ejemplo decía mi papá, en Cabrera, que llegaban las volquetas, echaban camionados de gente, hijo de puerca, custodiados por ejército, y al puente de Villarrica, al puente de Icononso, mataban y echaban volquetadas de gente allá. Porque fue mucha la gente que mataron y mucha gente que allá quedó. O sea, yo estoy sufriendo desde el 9 de abril del 48. De ahí llegó la tragedia de nosotros. Juan de la Cruz Varela, que era un dirigente político que estaba en la Asamblea del Tolima, en la Asamblea Departamental, pues fue llamado por la misma gente de base diciéndole, pero nos están matando. Pide Juan de la Cruz Varela a la Dirección Nacional del Partido Liberal orientación de qué hacer en ese momento de violencia. No encuentra esa orientación y él decide acercarse a sus antiguos aliados en las luchas agrarias, al Partido Comunista. Fue más un apoyo simbólico que un apoyo de contundencia, pues porque el partido no tenía ni recursos ni tenía armamento para entregarle. Es ahí donde en 1949, donde rápidamente se forma una autodefensa. Autodefensa Popular de Masas que está subordinada a las organizaciones populares. No es la lógica de un brazo armado del Partido Comunista ni de ningún partido. A lo último, entonces, comenzamos a las reuniones de los liberales por aquí, a reunirnos y dijimos, vamos a acabar con esa disputa ahí. Los liberales defendiéndose de los conservadores que por orden de gobierno los querían exterminar.
Entonces se formaron las guerrillas. El primer grupo guerrillero lo hubo en Incononso, en la vereda del Palmar. Ahí llegó Juan de la Cruz Varela, que llegó ahí a poner las autoridades del grupo guerrillero. Entonces cuando ellos llegaron se unieron con los de acá y tuvieron como 2 combates duros. Se formó esa guerra que echaron a bombardear y acabaron con el pueblo de La Cuncia. No, la guerrilla entró y le metió candela al pueblo y a los tombos y lo que encontraban. Pues mataban a gente que no era de la política de ellos, o decían que eran contrarios o que eran conservadores. Y luego cuando subió Laureano Gómez sí fue grave, porque él sí ya persiguió de verdad. Armó a todo el que era conservador, le dio armas. El gobierno de Laureano Gómez en 1950 es el que está gobernando en ese momento y su propuesta política era muy clara. Él lo dijo desde el momento en que tomó posesión de la presidencia de la República, que iba a desarrollar un gobierno pro Naciones Unidas, pro Estados Unidos y anticomunista. Por eso es que cuando estalla el primer conflicto de la Guerra Fría, que fue la Guerra de Corea en 1950, pues rápidamente Colombia se involucró y terminó siendo el único país de América Latina con participación directa de oficiales, soldados y suboficiales en la guerra de Corea en el llamado Batallón Colombia. El Batallón Colombia participó como una división dentro del ejército norteamericano. En Corea mataron a 250 soldados, una compañía colombiana, todo, en el cerro de Baldi, una vaina así. Entonces allí hubo asimilación de experiencias, hubo un estrecho contacto y la historia moderna del Ejército Nacional comienza ahí. El núcleo de los jóvenes oficiales que van a Corea se van a formar en una conciencia absolutamente anticomunista que no tiene una relación con la realidad colombiana ni América Latina. Y los oficiales del ejército, de las Fuerzas Armadas, van a ser educados dentro de esta doctrina de seguridad nacional, donde el enemigo público número 1 es el comunismo. Ese grupo que se formó en la Guerra de Corea después fue un grupo fundamental que vino a Colombia a final de la Guerra de Corea muy condecorados y hicieron parte de las dinámicas propias que se establecieron en el país a partir del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, que se toma el poder el 13 de junio de 1953. Las Fuerzas Armadas de la República han determinado hacerse cargo del gobierno del país. Un golpe que, ante todo, despertó el apoyo de la población porque se presentó como una solución a toda esta catástrofe que el país vivía por esa guerra civil no declarada que fue la violencia. Viene una pacificación del año 54, que fue cuando hubo una amnistía a las guerrillas. El gran objetivo era los llanos, era la guerrilla de los llanos, que era la más fuerte y era como el ícono de la resistencia liberal. Pero la gran pregunta y la gran dinámica era qué hacer con las guerrillas de inspiración y origen comunista. Y yo recuerdo, don Juan nos dijo, nos toca hacer un simulacro de entrega, porque se han entregado las guerrillas del llano, las guerrillas por allá de Santander, y no podemos resistir solos, nos toca hacer un simulacro de entrega. Vamos a entregar las armas, pero no entregamos la causa. Del 53 se hace la entrega de armas en Cabrera, de la guerrilla del Villarrica y de la guerrilla del Sumapaz, de las dos columnas. Se encuentra en la plaza de Cabrera con el general Duarte Blum, que es el comandante del ejército. Se entregó la guerrilla, entregaron todo. Vino una paz, verdad, vino una paz. Entonces no necesariamente la dictadura de Rojas tenía que comenzar con una fórmula represiva, luego la represión vendrá a determinados sectores.
El portazo en las narices de estas guerrillas fue la declaratoria de ilegalidad del Partido Comunista y de las ideas comunistas en Colombia en el año de 1954. El gobierno de Rojas Pinilla organiza una confrontación para desalojar el territorio del Davis, y la guerrilla toma la decisión de organizar algo que conocieron como las comisiones rodadas, que le permite a los principales líderes salir con las comunidades en columnas de marcha a la cabeza del mayor Lister, como se hacía llamar, Isauro Llosa, y Alfonso Castañeda, conocido como alias Richard, sacan a las comunidades hacia la zona de Villarrica. Y vino a dar acá. Eso fue en 1955. Ellos pelearon con unos 100 hombres, tal vez. Se atrincheraron en Villarrica hasta que el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, ese mismo 54 y luego en el 55, decreta el estado de sitio, declara la zona del Tolima y la zona de Villarrica como zona de operaciones militares, y empieza lo que se conoció como la Guerra de Villarrica entre el 54 y el 55. De ahí comenzó y la Segunda Guerra. La Guerra de Villarrica es muy tremenda, porque es el ensayo del Batallón Colombia cuando llega de la Guerra de Corea. O sea, Villarrica es el primer experimento para aplicar las técnicas militares de la Guerra de Corea. A principios del año 55 se da el desalojo de Villarrica por parte de los que podían irse a voluntad, se fueron. Y los que no tuvieron con qué irse, el gobierno los desalojó. A todo el mundo del pueblo. Niños, señoras, a todo el mundo. Llegó un coronel y con un poco de camiones y buses, y dio 2 horas. ¿Para qué? Para desocupar el pueblo. A mí me tocó salir ahí. ¿Con cuál tristeza? Con la que los acomodaron como animales. Guillermo Cano, director del Espectador, empezaron con preocupación a mirar cómo podían contar la historia de lo que estaba pasando en Villarrica, y así fue como Gabriel García Márquez va a la zona y desarrollan un reportaje muy inteligente sobre el drama de los desplazados, sobre todo los menores que estaba dejando la Guerra de Villarrica. Y nosotras, siendo unas niñas con mi mamá, nos echaron todos presos a Cunday. A Cunday fuimos a dar, nos echaron en una volqueta y nos llevaron. Quedó el ejército acá y la guerrilla, nada más. Se prendía en radio y salía la noticia. Mire, señores, sin comenzar la guerra, no había comenzado toda la guerra. Señores, es mejor que se entreguen. ¿Quién se iba a entregar? ¿Para qué? ¿Para que los mataran? Hablan de esos enfrentamientos que hubo con el ejército, donde murió tanto ejército como guerrilla, pero murió más ejército que guerrilla. Hay un sitio que se llama Quindefeo. 55 fue la guerra sobre este río. Ellos no pudieron, por todo esto no pudieron pasarlo, todo esto la guerrilla lo tenía. Entonces la guerrilla aprovechó hacerse a la margen, digamos, bajando a la margen derecha del río, y ahí paraban a las tropas. Ahí se habla de que pudieron haber muerto 150 soldados, porque la guerrilla estaba bien parapetada en un monte y en unas trincheras que ellos habían construido. Pero hubo una pelea muy hueputa ahí, en la Florida, en la Piedra. Ahí sí fue una pelea, de verdad. Ahí fue un fuerte guerrillero, fueron las trincheras famosas ahí de la guerrilla. En esa piedra es muy grande. Es que aquí dominan el pueblo. Entonces ellos veían todo lo que salía del pueblo y lo que llegaba y salía. La posesión de unos combatientes encima es superior a los que vienen subiendo. Tarzán, lo apodaban, Capitán Tarzán. Muchacho que era por aquí de Colonso, no sé qué. Ese comandó este puesto. Tarzán vivía aquí, en esta vereda. Por aquí en una casa poquita, en un ranchito aquí vivía, por aquí. Y ese señor era buena gente y trabajador y todo, pero dijo, me volví un hijo de puta y me volví un hijo de puta, y fue que se volvió un hijo de puta de verdad, ¿yo? Ese señor era don hijo de puta. Pues los combates que se tuvieron ahí se oían, pues, y la cantidad de plomo que le echaron a esto, ametralladora y todo.
murió gente como un hijo de puta, pero la tropa que sacaron, esos salían era por camionados de Villarrica, camionados de ejército muerto. Puestos uno encima de otros, como bultos de panela. Y ahí se morían dándoles plomo. Lo único era la aviación y eso, ellos le jugaban a la aviación. Y bombardearon mucho el terreno por encima de esas rocas, bombardeaban. Catarba y aviones que primero venía uno y pasaba por aquí casi pegándole a los palos con el cuerpo de él. Bajiticos pasaban aquí. La avioneta veía, pongámosle, personal, bajaba chiquitica así, se tiraba así en plancha, como dice el dicho, y disparaba. Las avionetas y los aviones hacían era así, cuando iban de clavada, y se le veía el poconazo así por debajo. Y el que cogiera por delante lo pasaba. Pues las avionetas llegaban y pum, botaban bombas o metrallas, iban metrallando, disparando parque por lado y lado parejito. Y la gente, eso apenas llegaba el helicóptero, apagaban los fogones. Y donde veían un tantico humo, llegaba y pum, una bomba. Había un problema ahí, era por la vez de la familia, porque poco de niños chiquitos y un bombardeo de eso. Nosotros pensamos que nos iban a matar. Y las avionetas botaban bombas incendiarias. Chorro candela para el suelo, pero chorro candela. No sé qué llevaría, pues yo creo que material inflamable, porque qué más. Y desde el avión lo botaban y eso se incendiaba todo un buen potrero, cualquier 20 o 30 metros. Donde lo coja uno, no casi no medio asado. Una llamarada de candela, pura candela. Y olía verdaderamente feo. Una vez estábamos ahí en Peñablanca y habían dos muchachos guisando. Y les dijimos, salgan, nosotros nos salimos, dijimos, salgan porque ahorita viene la avioneta y pum, ¿qué? Pues los muchachos alcanzaban a salir corriendo y dos salieron, eso se les quemó íntegro, quemados sobre la piel, todo eso se les escurría y pues nos tocó cargarlo y hacerle remedio y pues, al páramo lo sacamos, pero murieron. Claro, porque estaban muy quemados, eso es la pielecita, el cuerito y la cabeza, todo se le... En Villarrica bombardearon con napalm. Es decir, primera bomba de napalm que se arroja por acá, es en Villarrica. ¿Y de dónde viene? De los Estados Unidos. Un castigo a la población de esos municipios del Tolima, que tuvo que dispersarse y que lo hizo por los lomos y por la vértebra de las comunicaciones, que es Sumapaz, que se desplazó en buena parte hacia la olla del Duda. Terminó porque el ejército se los sacó. Los partió, se les subió a la colonia y unos les tocó que coger al sur y otros al páramo. Porque no había, esto estaba taponado, esto para aquí no podía salir nadie. La única salida era para allá. Todos no cogíamos para un solo lado, porque eso había orientación de que no fuéramos a coger todos para un solo lado, porque en un caso de una masacre, pues ahí acababan con todo. Unos salieron a Galilea, unos salieron a Purificación, otros siguieron para el Huila y resultaron en el Huila. Entonces muchos de ellos se enfilaron allí, otros huyeron, por lo menos mis abuelos y mis papás huyeron hacia Pasca. Entonces unos cogían para, por ejemplo, para Pasca, para Fusa, para Bogotá, y los otros sí cogíamos para adentro, para el páramo. Con orientación de Varela discutíamos cómo defender la gente de la ofensiva, de la represión, de la violencia, y la gente atendía la orientación. Nos sacaron de la casa, pues no con maltrato ni nada, para que uno sea mentiroso. Y ahí pues uno cabeceaba como el perro, ¿sí? Cuando lo llevaron. Con Juan de la Cruz Varela
andamos harto tiempo detrás de él, acompañándonos, o él defendiéndonos, porque nosotros las familias adelante y él peleando atrás con el ejército, la tropa. La guerra más bien se hizo huyendo, en retroceso. Por tierra caminando. Ellos caminaban los días, las semanas y los meses. Pero tocaba de noche, en el día no, porque las avionetas pues tenían que seguirlos, ¿cierto? Y las familias eran las que sufrían. Se veía cruzar gente por ese camino. Venían casi desnudos, llenos de hambre, azotados por el frío. Hay unos cerros ya pelados que tiran a hacer un nevado. Y ahí murió mucha gente, de frío. El niño que se enfermaba de morir, ¿y con quién no se iba a enfermar? Enfermar no tenía comida, no tenían leche, no tenían nada. Mujeres fueron cantidad las que murieron, los viejos se murieron todos. Y eso todos nos enfermamos, casi todos nos volvimos cojos, buenos de una parte y otra. Pero ahí tocaba de alguna manera poder cruzar. No duda, pues esa es una vereda que queda muy lejos. Ya llegamos allá al Duda y ya pues aguantar hambre porque no había ni qué comer. Nos tocaba pues lo que conseguíamos comérnoslo sin sal. Nos tocó pues comernos unas bestias que ya no servían para carga, matarlas y comérnoslas para de carne. Ya de eso sufrimos mucho. Y hacia el lado de allá ya encuentran un clima y unos terrenos óptimos para la agricultura. Ahí se establece esa gente que iba huyendo y se ponen a trabajar. Entonces ya después de que echó a llegar la gente ya principiaron a sembrar y entonces ya había comida para ellos y para todos. Eso era un caleterito, hacíamos caleticas de penquefique, de hoja de caña, de hoja de maíz, para poder vivir debajo. Y ya se formó prácticamente como un pueblito, como algo así, que hubo harta reunión de gente, favoreciéndose de la persecución. En ese proceso, que fueron varios años, hay que destacar el papel tan importante que jugó la mujer. Las mujeres y los niños son quienes tienen la posibilidad de bajar a los cascos urbanos. Las compañeras eran las que venían a hacer mercado al pueblo y eran las que cargaban las mulas. ¿No? Muchas veces a traer comida, pero también cuando estaban ayudando a la organización armada campesina, a también tener que llevar recados. Nos íbamos de vereda en vereda, mirando las situaciones de las necesidades de las comunidades. Y solamente a ellas las atendían. Venían hombres y no, a ellos los estaban esperando. Después de la salida de Rojas y bajo la junta militar, hay una negociación. Hablamos del acuerdo de paz entre las guerrillas, que ya son guerrillas comunistas, tanto el Tolima como el Sumapaz, con la Junta Militar de Gobierno. Se hizo una reunión preliminar en la vereda Lázaro Fonte de Pasca. De Juan de la Cruz con el ministro de Gobierno. Le dijeron, bueno, don Juan, ¿usted por qué no entrega las armas?
Dijo, ¿cuáles armas? Y a mí no me han dado ninguna armas para yo tener que devolverlas. La guerrilla dijo, no entregamos armas. O sea, después de lo que nos hicieron con Villarrica. Lo cierto es que no entregan las armas, pero por iniciativa de estos antiguos combatientes y por iniciativa de Juan de la Cruz, no se vuelve a construir un aparato armado en Sumapaz. El acuerdo con la Junta Militar de Gobierno, expresamente él dice que se acogen al Frente Civil Nacional, siempre y cuando le respeten todos sus derechos y sus cuestiones. Los pliegos de condiciones, digamos, para hacer la paz, son increíbles porque son principalmente reivindicaciones agrarias, que les devuelvan las tierras que perdieron, que les den semillas, que les den créditos. Se pone muy de presente lo que ahora en el léxico de hoy se llama de reconocer al campesinado como un sujeto político. Y se crean los sindicatos agrarios. Ya habían muchas organizaciones. Entonces, por ejemplo, estaban las organizaciones de mujeres, las organizaciones de jóvenes. Esas organizaciones que buscaban era el desarrollo y sobre todo ese desarrollo hecho por ellos mismos. Juan de la Cruz y otros dirigentes campesinos saben que a través de la lucha legal pueden obtener cosas. Y por eso tenemos las escrituras aquí, porque él fue el que hizo la gracia y si no teníamos nada. Él fue concejal de Fusa. Nos reuníamos, un hombre extraordinario, Juan de la Cruz era un fenómeno. Era un fenómeno. Al conseguir ese vocero en esos espacios de parlamento, se consigue mucho más reconocimiento y se consigue apoyo. Y él se propuso con la gente y aquí todos en las comunidades a reclamarle las carreteras al gobierno. Entonces comienzan esos caminos posteriormente a mejorar los caminos, a ser mejorados, a haber puentes en los ríos hechos por los campesinos. Se conseguían algunas partidas, pero eran muy mínimas. Ese otro elemento hace que Varela también se distancie de la vía armada como una vía para la conquista del poder. Él era un reformista agrario. Se hago una serie de asesinatos de manera sistemática, integrantes de los sindicatos agrarios, del Partido Comunista. La violación a los derechos humanos por parte de figuras que representaban como Antonio Vargas hacia integrantes de organizaciones campesinas con tradición comunista y que pues generaron además en la región un miedo muy grande frente a las personas que estaban en proceso de ser parte de una organización campesina. Hechos de violencia sexual, violencia, asesinatos a niños, golpizas. Una gente que le decían los liberales limpios y se azotaban de camino, salía uno a Cabrera y en el páramo y lo esperaban a uno y lo avaliaban, le tocaba mucho ver, ahí mataron como a 3. Los limpios eran los que estaban con el gobierno y los sucios los que habían seguido con la filosofía de la organización. Y comenzó aquí en Cabrera la pelea que se llamó, o la llamamos Sombra de Mata. La confrontación entre el cacique liberal, Antonio Vargas, y los comunistas, dirigidos por Varela. Y hubieron casi más muertos en esa pelea que los hubieron con el enfrentamiento contra el propio ejército o la policía. Antonio Vargas era un señor blanco, alto, viejo ya, que estaba viejo. Pero él fue jefe del Partido Liberal y patrocinador en ese entonces de los grupos militares a sueldo. Y él mantenía armas ahí en la hacienda, y un poco de sicarios, y él los tenía regados por todo esto. Él manejaba cantidad de hombres a sueldo de él, y él pues mandaba donde oliera un guerrillero o oliera una familia guerrillera, pues allá él los mandaba a pelarlos. Entonces era sin agüero por matar gente. Pero según decían, él era muy sectario. Y a él le gustaba mucho perseguir a la gente que trabajaba.
porque la guerrilla con De la Cruz había que acabarla como reía sangre y fuego. Y desde entonces, pues, los que quedaron vivos, pues también tocó con grande pena, pero defenderse. El uno mataba a uno o dos de los adictos de un lado, y el otro llegaba y mataba a 3 o 4 del otro lado. Esa fue la guerra entre ellos. Eso no fue una guerra verdaderamente que hubieran agarrado, hubieran peleado como comandantes. No, eso fue un sicariato, pero terrible. Y a Antonio Vargas le hicieron muchos atentados. Les tocó ponerle comisiones y comisiones hasta que fin le lograron pelarlo, y ahí quedó la hija, una que se llamaba Cecilia. Eso aquí mataron mucha gente inocente. Colombia estaba viviendo en ese momento el comienzo del Frente Nacional, el gobierno de Alberto Lleras Camargo, y Alberto Lleras Camargo entró con una propuesta muy liberal y muy de consenso y muy en la onda de la paz. Se convirtió al poco rato en algo completamente contrario a lo dicho y que comenzó a apuntar su cosa en función de agredir a los movimientos campesinos, otra vez con la misma lógica anticomunista. En el año 60 hay un cambio de gobierno en Estados Unidos y los demócratas llegan al poder. Y su propuesta clara para América Latina es un programa que llama la Alianza para el Progreso. Y la Alianza para el Progreso era una fórmula de llegar por la vía social a atacar al comunismo. La Alianza para el Progreso is designed to transform this hope into a reality. Ven el riesgo de que en América Latina surja, como lo llamaban, una segunda Sierra Maestra. Como no funcionó suficientemente la Alianza para el Progreso y las proyecciones por la vía social, pues hay que ponerle un componente militar. Y terminan aprobando algo que se conoció como el Plan Lazo, que era una especie de plan de seguridad para América Latina. ¿Qué hizo específicamente el Frente Nacional? Declarar a escala nacional una serie de zonas que llamó repúblicas independientes. El finado Álvaro Gómez Hurtado, por ahí en el Parlamento, dijo que aquí en Colombia eran 5, no sé cuántas repúblicas independientes, eran independientes dentro de un Estado democrático, por tanto había que echar de nuevo la guerra. El proyecto era liquidar esas organizaciones agrarias, iniciando posiblemente por la más beligerante, que en este caso era Marquetalia. Se da comienzo a lo que se conoce como la Operación Colombia o la Operación Marquetalia, que es que en el contexto de la confrontación a los grupos armados, el gobierno de Guillermo León Valencia, en este mayo-junio de 1964, determina la ocupación de la zona de Marquetalia en el sur del Tolima, donde era la sede de Manuel Marulanda Vélez, que los militares habían apodado como Tiro Fijo. De modo que el despliegue militar fue supremamente poderosísimo. 17.000 hombres. Entonces la resistencia de Marquetalia evacuó hacia el sector de Río Chiquito. Al agudizarse la situación en Río Chiquito, los desalojó de sus posiciones de combate y tuvieron que emigrar de esa cordillera. De la cordillera central emigran para la cordillera oriental, buscando la zona del Duda. Ya al llegar ahí, estaba de vecino otros 2 núcleos, que era el del Guayabero y el del Pato. Ya nos reunimos 4 grupos. Ya estaba el plan de reunir los núcleos guerrilleros en una conferencia. Cuando se da supuestamente la segunda conferencia constitutiva de las FARC, fue allí en esa región. La segunda conferencia del bloque guerrillero del sur, que fue la conferencia donde en su conclusión, en su declaración final, dice: a partir de hoy vamos a llamarnos Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. No había otra alternativa más sino constituir un poderoso ejército para
buscar la toma del poder por medio de las armas, porque las vías pacíficas ya se habían cerrado totalmente. Y desde ahí conformaron sus escuelas, fueron haciendo una vida de guerrilla. Cuando ya nos avisaron que para la región del Duero hay un operativo bastante grande, dispondrá su neutralización mediante el empleo de fuerzas militares. Ejército por puchos, y embarcaron allí por el plan de Sumapaz, que tomaron la región del Dúa. Viene la primera operación que llamó la Operación Estrella en el año 67. Cuando acordamos que llegaron 5.000 hombres, eso era una cantidad de ejército. Y a muchos campesinos nos coartaron nuestros derechos, nos tuvieron en las casas retenidos, no podíamos salir ni siquiera apartar los becerros. El ejército para allí, para arriba y para abajo, y nosotros detenidos en la escuela. Ahí nos detuvieron a un poco 5 días. Preguntando que es que nosotros teníamos que dar razón de Manuel Marulanda. Y uno de campesino, pues ¿qué va a darse cuenta quién pasa de noche por esos caminos o qué? En Sumapaz, mucha persecución, el ejército salía ya a perseguir la gente. Decían que por ahí había guerrilla y por eso bombardeaban la zona. Allá llegaban y asesinaban a la gente en las casas. Pues en el asedio hacia la guerrilla podían equivocarse y bombardear casas de campesinos y matar campesinos. Entonces eso a la gente le tocó salirse. O sea, se vivió una época muy traumática, muy difícil, muy complicada. Las mujeres que tenían hijos pequeños y que estaban en la mitad tenían que desplazarse para otros territorios porque simplemente pues no, era un peligro vivir ahí y dejando todas sus cosas. Pues usted sabe, una mujer de campo tiene todo, o sea, sus animales, su casa, sus cultivos, todo lo que tenían, pues ellos tenían que abandonar. A Fusagasugá había llegado mucha gente procedente de la provincia del Sumapaz. Entonces había mucha gente que carecía casi de todo. Por aquella época llegaba también a Fusagasugá la Central Nacional Provivienda. Mi papá y los compañeros ya comunistas incipientes de aquella época, entonces llamaron a la gente a constituir una organización Provivienda y se inauguró el Barrio Popular Obrero en 1971. Digamos que el partido y el movimiento popular iba tomando fuerza. Y entonces fundamos un barrio que llamó Pedro Pablo Bello. Pedro Pablo era diputado. Creo que es de los hombres más brillantes que ha existido. Hombre que también resolvía todas las situaciones. Y a Pedro Pablo la gente yo creo que lo quería más que a Juan de la Cruz. Era un hombre extraordinario, Pedro Pablo la gente lo quería mucho. Todo el mundo le decía, era Chaparral, camarada Chaparral. Este cuadro que nos acompaña acá es el reflejo de la lucha agraria, de la lucha campesina. Y muchos de ellos pasaron lo que hoy están pasando nuestros campesinos. Sindicato, digamos, es una organización campesina, digamos, que se consolida, digamos, después del proceso de colonización y, digamos, y lucha por la tierra que se da acá en el territorio. Que yo recuerde, las principales figuras de ese sindicato agrario estaba Gerardo González, estaban sus hermanos, que estaba, como le digo, Erasmo y César, que era el más dedicado en Pasca. El caso de Raúl Herrera, un viejo que se recorrió todo el páramo por acá, un Alfonso, un Gerardo González, que se la jugaron, o sea, ¿sí? Orientando, ayudando, entregaron toda su vida. Fue muy dolorosa la muerte de Chaparral. Él salió ahí a la Jiménez a coger bus para irse para su casa en el barrio Policarpa. Y por encima de la ventana del bus le hicieron el disparo y se lo llevaron rápido para meterlo a la Ortúa. Y cuando estaba entrando a la Ortúa,
salió, lo llevaban así alzadito y salió el sicario y lo remató. Y empezó nuevamente, dijéramos, como esa persecución para asesinar a la gente, especialmente a los dirigentes del partido. Pues hay hechos o denuncias que uno puede encontrar, de hechos realizados por el Ejército Nacional, la Policía, el DAS, el F2, incursiones buscando capturar o asesinar a líderes agrarios como Juan de la Cruz Varela. Tenía una finca y estaba rebalada y se puso un día a decepar maleza, con un sombrero viejo y una ruana vieja, y sin afeitar y sin bañarse. Llegó el ejército y le dijo: oiga, señor, ¿usted no sabe por dónde vive un señor Juan? El hombre se quedó y dijo: claro. El hombre ya sabía que era, no seguían a él. Dijo: por allí, ya que hay un hombre que se llama Juan, que es chiquito, y lo he oído nombrar, allá sí lo encuentran. Y se fueron, y él salió y se les escapó. Porque ellos pensaban que, claro, que él tenía algún camuflado y un berraco fusil de esos M1 para aventar plomos. No, señor, él era un campesino con un asadón. No, ahí lo quería mucho la guerrilla, claro, lo quiso mucho Manuel y Jacobo Arena, lo querían mucho. Claro, que era un líder que luchaba por los campesinos y también le tocó, fue muy perseguido por el ejército, y le tocaba huir, brinco aquí, brinco allí para defenderse. La pasaba solamente ahí escribiendo en máquina y mandando mensajes para todas partes, para Cuba, para la Unión Soviética o para el DUA, para hablar con todos los dirigentes tal vez o comandantes de la guerrilla que él tenía, porque ya él la quería tener, pero lejos, todo eso sí. Entonces ahí venían, pero era de a uno nomás que mandaban a traerle mensajes, cartas, porque no había más ni teléfono ni nada. Él sí los quería mucho y les ayudaba y todo, pero él no admitía que vinieran por acá. En ese tiempo ellos vivían en el Duda, ellos estaban en Casa Verde. Ellos no pasaban ahí para acá porque el cucho no los permitía. Él se murió en Cabrera. Yo he querido ir a Cabrera y tienen un monumento allá. Él le dio una enfermedad pulmonar y él se murió. Esta foto es la cabalgata con las banderas del Partido Comunista que recibe el féretro de Juan de la Cruz. Y aquí tenemos lo que yo llamo como 3 generaciones de campesinos en la misa campal en la plaza de Cabrera, donde fue el entierro. La historia ha terminado mostrando el acierto, digamos, que tuvo Juan de la Cruz en escoger la vía que escogió. La presencia al fin y al cabo de las FARC en Sumapaz 60, 70, 80 fue algo irrelevante, pero entonces siempre por tener un fuerte movimiento agrario, tener unas posturas políticas de este corte, entonces siempre recayó el estigma de ser una zona roja. Estigmatizada desde los 20, desde los conflictos agrarios de los 20, ya había un señalamiento del Sumapaz como una región con alta influencia subversiva. Las FARC venían utilizando esa zona del Sumapaz y el cañón del río Duda para comunicarse desde el centro del país hacia sus regiones más importantes, sus regiones estratégicas. De manera que yo creo que en ese sentido las FARC trazan un nuevo modo de operar. Y es un poco romper con ese pasado que tenían, romper con ese pasado de ser una guerrilla muy asentada, muy defensiva, yo digo a veces muy conservadora, ¿no? Para pasar a mayores acciones, para pasar a una mayor ofensiva, para empezar a atacar objetivos militares que ellos consideraban de fácil copamiento. Que la guerra era móvil, no vamos a luchar por terrenos. La guerrilla, como ha sido siempre, como decía Che, son núcleos pequeños que tengan buena movilidad, que ataquen y se replieguen y vuelvan y ataquen y así sucesivamente. Merulanda nunca hizo resistencia en un sitio, sino se paseaba en toda esa intensa zona selvática del Pato, Guayabero, parte del Sumapaz, parte del Tolima. Y salían hacia Arauca, hacia la costa atlántica, hacia el Cauca, hacia el Magdalena Medio, hacia Urabá,
hacia los llanos orientales en lo que llamaban la creación de los frentes. Se va a crear las condiciones de la insurgencia nacional, la movilización nacional para las guerrillas a nivel nacional. Y trazan también, por supuesto, el plan estratégico que lo van renovando cada 5 años, un plan estratégico para la toma del poder. Pero tienen inmediatamente una dificultad de ponerlo en marcha, y es que entran en conversaciones con el gobierno de Belisario Betancur. Y desde ese momento ya, digamos, se formaliza ubicar un sitio estratégico en el país para asentar al secretariado. Y ese sitio ellos definen que sea en el cañón del río Duda. Casaverde es un sitio que elige el secretariado de las FARC como sus casas para asentarse junto a su círculo de seguridad y sus familias en la zona de la Uribe, en las montañas del departamento del Meta. Un sitio cercano a Bogotá, que les quedara, digamos, a la mano. Para los abastecimientos, estando cerca de la capital del país, pues le quedaba mucho más fácil alimentarse y conseguir de todo. Y se instalan allá bien, se instalan bien. Y ellos estuvieron muy bien instalados allá en Casaverde. En los años 80 aparece el gobierno de Belisario Betancur, que en 1982 es el primer presidente que decide tratar de saldar la guerra colombiana, ya no por la vía de las armas, sino por la vía de la negociación política. Y esa negociación política da lugar a los llamados Acuerdos de la Uribe, firmados en marzo de 1984, justamente en la región de Casaverde, donde se había sentado el secretariado de las FARC y el Estado Mayor Central de la organización desde los años 60. Cuando se pactó la tregua, nos invitaron a varios civiles a una fiesta. Y esa noche, a las 12 de la noche, el comandante Manuel Marulanda Vélez, delante de todos los que habíamos civiles y guerrilleros, y dio la orden a todos los frentes del país que cesaran hostilidades y que cesaran agresiones frente al ejército y a la policía. De la misma manera debía proceder el presidente con las Fuerzas Armadas para decir no ataque a la guerrilla de las FARC. Lo cierto fue que esa etapa la vivimos como contentos porque dijimos se va a acabar la guerra. Van a hacer las paces, van a haber las reformas, van a haber arreglos en los cuales vamos a vivir mejor. Si el gobierno cumplía con lo pactado, no había ningún impedimento para dejar las armas y convertirse en un movimiento político que llegara al poder por otras vías, menos por las armas, menos por la violencia. Y es el nacimiento en el año 85 del partido político Unión Patriótica. Como decía el acuerdo, conformaron una organización política a la que llamaron Unión Patriótica y empezaron. Que era un movimiento totalmente pluralista, independiente, que no tenía que ver como tal, porque la gente de la FARC que estaba allí era gente que ya había entregado sus armas y que se había acogido a los acuerdos de paz. Y caló, fue tanto lo que caló, que a nivel nacional fue aceptado. Y nace ese movimiento popular con tal fuerza y con tal empuje y con tal brío que en las primeras elecciones donde participó salieron infinidad de senadores, de representantes a la Cámara, de concejales. Y empezamos a hacer campaña política, llegamos a tener 4 concejales en Fusagasugá. Se avanzó mucho en la lucha, con el campesinado, con los estudiantes. Fue un triunfo que se hizo con la Unión Patriótica. Pero esa fue la base para que la reacción se ideara el plan de aniquilarlo, porque no podían a las buenas dejar que la revolución se tomara el poder. Entonces había que aniquilarla de hecho. Precisamente a los pocos días de la fundación de la Unión Patriótica se producen los primeros muertos de la Unión Patriótica, ¿no? Es decir, una tendencia que va en crecimiento y que va a recorrer los años siguientes hasta sumar cerca de 6.000 integrantes de la Unión Patriótica asesinados. El año 90 es un año decisivo en este tema de la paz. El M-19 firma en marzo de 1990, ¿no? Hay una serie de acuerdos. Para ese momento recordemos también que en las elecciones del 11 de marzo
casi todos votamos en favor de una séptima papeleta por una Asamblea Nacional Constituyente. Se acuerda que los grupos que se desmovilicen pueden participar en la Asamblea con 1 o 2 delegados, ¿no? Entiendo que le mandaron razón a las FARC, que pusieron unos delegados y que serían admitidos en la constituyente, y de lo contrario, pues si no asistían a la constituyente, que se atuvieran a las consecuencias. Esa era como una amenaza. Pues la FARC, creo que en contrapropuesta, mandó una razón o una propuesta para poder tener una vocería firme con lo que se proponía de la reforma de la Constitución. El gobierno no aceptó, sin mayor explicación disolvió esa comisión. Se prefiguraba que se podría conformar una mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente. Y así se lo dijo el presidente a Álvaro Leiva: no voy a permitir una constituyente donde se me haga una mayoría y me hagan una reforma en lo político, en lo económico, en quién sabe qué otros ámbitos, y me rompa la correlación de fuerzas. Entonces le rechazaron la propuesta de las FARC y lo que hicieron fue alistarse en el día que se nombra la constituyente en Bogotá. Ese mismo día atacan Casa Verde. En diciembre del año de 1990 desarrolla un operativo de gran calado para atacar a Casa Verde. Ese día, esa mañana, muy a las 7 de la mañana, el comandante de la 7ª Brigada, con sede en Villavicencio, dio la orden de ataque. La orden fue: atención, cae Centella. Eso fue lo que escucharon en la radio sus subalternos, e iniciaron un ataque aéreo inicialmente, ¿no?, hacia la región del Cañón del Duda, bombardeos. Pues comenzó el bombardeo ese día. Lógicamente pensaron en 2 o 3 días aniquilar toda esa gente que había ahí. Y claro, empieza uno a, como aquí queda Tolemaida, a ver el desplazamiento de helicópteros, ya todo para Casa Verde. Y eso era, subían como 50, 30 helicópteros, subían en flotilla y volvían y daban eso, parecía quién sabe qué. Aproximadamente fueron 40 aeronaves las que estuvieron bombardeando durante los días siguientes. Los aviones estaban sobrevolando y siempre, pues en el asedio hacia la guerrilla, podían equivocarse y bombardear casas de campesinos y matar campesinos. Entonces eso a la gente le tocó salirse. Al otro día comenzó el éxodo más grande de toda la región del Duda. Muchos para Guayabero, para la Uribe, perdón, otros para Cabrera, otros para San Juan del Sumapaz. Y ahí nos tocó salir, de ahí nos ordenaron, a Robinson le ordenaron que saliera con una cantidad de familia, le mandaron una cantidad de mujeres con niños y nos tocó salir como a las 2 de la mañana con toda la chinamenta y para sacarlos para el páramo. Eso que hicieron en Casa Verde es una irresponsabilidad del gobierno, lo decían los militares. Porque es que si el gobierno no hubiera hecho eso, la guerrilla no se hubiera expandido por todo el país. Allá estaba. Alguien decía como una colmena de avispas o de abejas. Si no las molestan, se quedan ahí en su colmena. Pero como las molestaron, salieron a picar por todos lados. Pues ya la guerrilla empezó a andar por acá, fue después de la quema de Casa Verde, ¿sí? Entonces ya se empezó ahí, sí, ya como el viejito había fallecido, pues ya que... Y le preguntan a un campesino, bueno, ¿y usted cuando vino la agresión y la violencia y todo esto, qué pasó con el movimiento guerrillero, ¿no? Se huyó. Y entonces dice, no, se regó. Eso va a estar acordonado, acá el río está acordonado hasta la pista y de la pista al río. Y sobre esta parte va a haber otra unidad. En enero, o sea, pasado apenas un mes, las FARC atacaron un puesto en la serranía de la Macarena, un puesto militar. Y fue el primer ataque masivo, ¿no? Es decir, yo digo que ahí se empezó a desarrollar el nuevo modo de operar. Ahí sí, vamos al ataque. Pelear con el ejército, conseguir dinero y conseguir gente para
para crecer ese ejército de guerrilla. Entonces, instalar muchos grupos pequeños en diferentes lugares del país. Entonces, ahí fue cuando ya empezó a... Entonces ya fue cuando hubo más presencia del movimiento insurgente en estos municipios. En algún momento, digamos que este territorio fue copado, casi que dominado absolutamente por la insurgencia, por las FARC. Yo veía pasar la guerrilla, me pasaba así por camino y veía también el ejército como allá, pongámosle a 1 kilómetro. No se metan para allá porque ahí está viene el ejército, el enemigo. Y decían antes, para allá vamos. Y a veces subía la guerrilla y hostigaba al ejército, estaban cada uno por ahí en un filo de esos y duraban a veces el día en enfrentamientos. Daba miedo, yo vivía aquí arriba y ahí hubieron como 3 combates. Y tocaba uno vivir casi entre los combates del ejército y la guerrilla prendidos. Por otro lado, también acá actuaban 2 frentes de la guerrilla de las FARC. Ellos lo que hacían era reclutamiento forzado. Ellos reclutaron muchos menores, sobre todo las veredas del sur. Muchos campesinos se alejaron de apoyar la guerrilla por las tropelías de algunos, borrachos, haciendo cosas indebidas, pidiendo plata a gente que no tenía dinero, no tenía posibilidades de dar. Se equivocaron mucho. El secuestro. Yo creo que el secuestro, sea económico, político, no es una bandera para un movimiento revolucionario. La vacuna. ¿Te paga la vacuna o la paga? Todo el mundo pagaba, el asalariado, todo el mundo. Poquito, pero tenía que pagar. Secuestros, vacunas, extorsiones, incluso en Fusa hubo momentos en la época de los cilindros bombas, aquí intentaron activar varios cilindros. Acá pusieron unos carros bombas, fue ese carro bomba de la Guadita donde murieron 5 personas, todos civiles. La gente estaba con ellos o no estaba, y el que no estaba se moría o se iba. Se llevaron a Arturo, la guerrilla, nos llamaron ahí y salimos sobre la avenida y entonces resulta que ya salimos, ahí sonaron los tiros. Por eso salí corriendo. Cuando yo llegué lo recogí así, se me fue la mano aquí al cerebro. Ya estaba muerto. Siempre se pasaban los guerrilleros y uno no sabía si era el ejército o era la guerrilla. Y siempre llegaban a las casas y usted sabe que con las armas nadie se opone. Si le pedían un vaso de agua o un tinto, tocaba suministrarles. Entonces eso es una vida muy difícil porque si le colabora al ejército, pues la guerrilla va a tener dificultades en la guerrilla. Y si le colabora a la guerrilla, pues el ejército también lo va a ejecutar, lo va a encarcelar. Después de que se retiraba la guerrilla, pues entonces venían las represalias del ejército. Inicialmente, pues toda una serie de bombardeos, ametrallamientos, detenciones de campesinos. Queman algunas casas de campesinos, incautan cantidad de mercado, que seguramente algún mercado sería de la guerrilla, pero otro era de campesinos. El hurto desde gallinas hasta el ganado. Nos robaron ganado. El ejército, eso hacía cosas que no... Hurtos en las viviendas, hasta en las escuelas. El ejército entraba y saqueaba las escuelas. Con ello también, pues hay que decirlo, también muchas mujeres abusadas, ultrajadas, torturas, posteriormente asesinatos. Era humillarnos porque querían que a todo momento les diéramos razón de la guerrilla. Primero porque al campesino siempre lo han estigmatizado diciendo que es guerrillero, que cuando no está trabajando está vestido de uniforme y está echando tiros. Uno como comunidad campesina a veces siente temor, ¿sí? Porque uno se siente como en medio de un conflicto ya con armas del que nosotros no deberíamos hacer parte. Y como los que hemos vivido más la difícil situación ha sido los campesinos, pues somos los que hemos puesto hasta los muertos y los que sentimos más la guerra. Y que al que tuviera un fusil le iban a dar tiros. Pero que el que fuera también colaborador o fuera del Partido Comunista, pues también tendría que verlo. Tenía que acabar el comunismo. La primera masacre que hubo en Fusagasugá
de la Unión Patriótica fue la de los compañeros Palacios. Una noche a las 2 de la mañana llegó un grupo de militares. Cuando entra la 13ª Brigada del Ejército Nacional en 2 camiones militares, entra disparando contra los barrios de Provivienda. Los Palacios vivían colindando con el barrio Los Comuneros, que era que queríamos nosotros. Asesinan 5 miembros de la familia y asesinan a Antonio Palacios. Quien había sido históricamente un líder en Fusagasugá, luchador por la vivienda, era dirigente, fue dirigente de Provivienda, dirigente de la Unión Patriótica, pero también militante del Partido Comunista. FARC en ese momento tenían aproximadamente 5.000 combatientes nacionalmente. En esa década de los 90 crecieron hasta 20.000, ¿no? Operaciones como la de Girasol multiplicada por 10, ¿no? Pues pueden ser Patascoy, Las Delicias, cualquiera de esas, Mitú, ¿no? Que fueron operaciones ya con 1.000 hombres promedio, ¿no? Operaciones donde ellos causaban altísimas bajas, perdían mucha gente también. No, se tomaron Pasca como 3 veces, se tomaron Venecia, se tomaron, no sé si Biotá, creo que Biotá también, Fusa no, pero las veredas del sur, por ejemplo, eran los que ellos ligaron un tiempo, que eran los que mandaban ahí. Se vino de cabrear que se tomaron al pueblo y se volvieron mierda, y eran así, volvieron mierda la caja agraria. Primero fue Venecia, luego Cabrera, y yo sí, Villarrica, no me acuerdo. Se van a tomar a Villarrica y la guerrilla comenzó a bajar a Villarrica a las 6 de la tarde. Cuando me di cuenta, nos dimos cuenta que bajó por la colonia una fuerza mayor de la FARC rumbo a Villarrica. La toma guerrillera comenzó a las 9:30 de la noche. Nosotros estábamos ya nos encontrábamos descansando cuando se empezaron a escuchar disparos, se empezaron a escuchar bombas. Y eso fue el tiroteo más berraco, bombas, morteros, cilindros. Ellos botaban cilindros, los botaban hacia la policía, hacia la zona donde estaba la policía. Es que quemaron todo el centro. Entonces la destrucción fue una destrucción cruenta. Cuando de pronto empezamos a escuchar golpes, le daban golpes, le daban patadas a las puertas y gritaban que salgan. Si no nos abren, les metemos una bomba, nos decían. Necesitamos el chofer de este carro. ¿Para dónde se me van a llevar a mi esposo? Entonces me dijeron, no tenga miedo, que no le va a pasar nada. Nosotros acá venimos es por la policía y venimos por la plata. Más o menos como a la 1 de la mañana, cuando llegó un helicóptero, inmediatamente el sonido de ese helicóptero los hizo despertar y los hizo todos empezaron a gritar que llegó el pájaro, decían, llegó el pájaro. Inmediatamente todo el mundo se salió y empezaron todos a disparar, los que estaban abajo empezaron a disparar y el helicóptero también a disparar de encima. Cuando de pronto yo escuché un quejido, el tipo le dijo a otro, hirieron al chofer del carro. Él estaba ahí entrando a la casa y ahí estaba tirado. Yo de ver que no le veía por ninguna parte, yo le cogí la chaqueta y le bajé la cremallera cuando le miré, estaba untado de sangre y le levanté el buzo y se le salieron todos los intestinos y murió a las 12:30 empezando el día 18 de noviembre. El helicóptero. El helicóptero mató guerrilla y mató civiles. Civiles mató también.
nunca pensé yo, y mucha gente pensó, que a Villarrica se la fueran a tomar. Y nunca se pensaba porque por aquí, por Villarrica, les entraba la comida. Por aquí tenían todo. Entonces yo no había la razón de que ellos se tomaran a Villarrica, pero ¿por qué? Militarmente eso no tuvo ninguna importancia tuvo. Militarmente eso sirvió para un carajo. Lo que hizo fue lo contrario. Nos sorprendieron y nos fregaron la vida. Viene a partir del año 93 o 94 la creación de las famosas Convivir, que es la reorganización de la inteligencia militar. Es la creación de estas estructuras en todas las fuerzas con sectores paramilitares, bajo la dirección de los comandantes militares. Bueno, en esa época ya estaba inundado Fusagasugá de paramilitares. No solamente Fusagasugá, todo. Empezaron las amenazas. Llegaban sufragios. Entonces aquí hubo problemas de muertes en Cabrera, en Pandi, en San Bernardo, en Venecia, en Pasca, en Fusa. Dijeron, llegaron los paramilitares y nos van a matar. Y sí fue cierto, empezó las masacres. Asesinar dirigentes agrarios, dirigentes muy dedicados a la lucha agraria, por los campesinos, por la tierra, por todas las reivindicaciones del pueblo. Entonces, por eso el gobierno los mandó asesinar. Esos son crímenes de Estado. Trabajo propiamente del Estado, de la fuerza pública, eliminar todos los señores de la Unión Patriótica. Entonces crearon mecanismos de exterminio, ¿sí? Como el plan Baile Rojo, ¿no? Con el narcotráfico, con fuerzas militares y hacendados y terratenientes y latifundistas. Entre todos crearon una estructura criminal que permitió que la dirigencia de la Unión Patriótica fueran asesinados, fueran desaparecidos. Entonces enviaban a los del Frente Capital del Bloque Centauros y ellos venían en moto, se desplazaban, cometían el homicidio y se devolvían. Ahí mataron a Darío Hoyos, a Doris Núñez y a mi familia, que eran todos miembros de la Unión Patriótica. Darío fue un dirigente sindical, pues una persona muy justa, una persona que defendía por encima de todo la vida y la justicia social, hasta que ese sábado 3 de marzo se cumplió pues la sentencia que había. Lo asesinaron. Los sicarios eran 2 pagos o 2 paramilitares de las autodefensas del Casanare. ¿Quiénes realmente lo mandaron a asesinar? Pues aparte de la policía y del ejército, todavía no sabemos quiénes más. Y lógico, de los paramilitares de Martín Llanos, no sabemos cuál otro sería el interés. El pecado más grande fue pertenecer a la Unión Patriótica y por eso nomás se declaraba de una vez muerto uno. La situación de violencia generó tanto que la gente, incluso si usted era un reconocido dirigente de la Unión Patriótica, la gente le tenía miedo a hablar con uno, porque uno, como el cuento, olía a formol. Los fracasos por todo lado, muertes por allí, concejales, muerte de diputados, muerte de congresistas, muerte de dirigentes cívicos y populares que se llamaban de la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Pues aquí de un partido militante que sumaba algo más de 500 más Tunan, eso quedó reducido a 4 personas. ¿Qué sucedió? Pues enseguida viene entonces la época de crecimiento de esa guerrilla, que fue lo que acosó o lo que hizo de que el presidente Pastrana generara el despeje del Caguán. La negociación de Andrés Pastrana
a las FARC es sobre la base de que haya una negociación política, pero claramente le dice a las FARC, si ustedes no aceptan la negociación, yo termino entonces teniendo un plan B. Mi plan B se llama el Plan Colombia y es cómo de una vez entrar a confrontar los problemas que están sucediendo, aparentemente de narcotráfico, de terrorismo, pero que terminan siendo los coletazos de la gran larga guerra colombiana desde los años 60. Creó los batallones de alta montaña cuando entendió que era una zona estratégica que manejaba la insurgencia, particularmente las FARC, para el tránsito no solamente de víveres, de habituallamientos, de todo lo que estaban necesitando para la guerra, sino también para el tránsito de secuestrados. Muchas personas secuestradas aquí en Bogotá, entonces son trasladadas por Sumapaz hacia la zona del Caguán. A finales del gobierno de Andrés Pastrana queda aprobado el Plan Colombia y llega el gobierno de Álvaro Uribe, donde en la aplicación del Plan Colombia, con unas fuerzas militares completamente cambiadas, renovadas, completamente tecnológicas, empieza el desenlace de la guerra que se da en el contexto de la política de seguridad democrática de la era Uribe y de toda la confrontación que viene en el siglo XXI. Sobre todo a partir del año 2002, la Ley de Seguridad Nacional de Bush va a plantear muy claramente el tema de que el tema es antisubversivo, que es en lo que se va a fundamentar la doctrina de seguridad democrática del señor Álvaro Uribe Vélez. Y hacen una reestructuración al interior del ejército, que es lo que les va a permitir asumir posteriormente a fondo el Plan Colombia, el Plan Patriota, y asestar los golpes que asestaron a la cabeza de las FARC en lo que ellos llamaban la búsqueda de objetivos de alto valor militar. Y esa lucha contra el terrorismo entonces era la lucha contra los movimientos guerrilleros. Yo no entendería que, listos, si es esa guerra contra el movimiento guerrillero, es contra quienes están en armas. Pero eso no fue así, porque es una guerra integral contra quien pensaba diferente al gobierno. Implica, en cierta manera, castigo a la población civil supuesta como auxiliar de la insurgencia. Dirigentes campesinos, populares, militantes de izquierda, líderes sociales. Desaparecieron bastante gente, asesinaron. En Fusa lo malo es que no hay una caracterización exacta de cuántas personas hay desaparecidas, cuántos muertos hubo, cuántas masacres. Siguieron los asesinatos selectivos, fue a la vereda Cucharal. Se asentaron ahí en 2 fincas y desde ahí se cometieron muchos asesinatos. Me retiré ese día de la casa como a las 6 de la mañana a Melgar. Teníamos 4 niños, 3 niños ahí estudiando. Encerraron los niños y entonces ahí llegaron, hicieron la masacre. Asesinaron a mi compañero, a mi hija y a mi yerno. Y acá los paramilitares llegaron y ellos reclutaban las niñas, muy niñas, y se las llevaban y las prostituían. Hemos escuchado y conocido de varios casos de violencia sexual hacia mujeres. Las mujeres de la región señalan como de los responsables a todos los grupos armados, realmente, pero con mayor fuerza al ejército, especialmente desde el 2000 en la parte alta del páramo con la entrada del batallón de alta montaña y lo que generó en la cercanía de esta vereda donde se instala el batallón de temas de acoso y violencia sexual hacia mujeres campesinas de la región. Eso sí, lo del ejército como entraba acá, nada. Los de alta montaña, claro. Esos venían cada rato acá. Y lo que se busca es desestabilizar esa tranquilidad y que haya zozobra entre el campesinado. Ese era un plan que tenía también y que aún tiene el ejército aquí. Los falsos positivos judiciales, personas que van a cárcel, digamos, por acusaciones falsas. La cantidad de campesinos que llevaron a la cárcel
sabiendo ellos que no tenían nada que ver con la guerrilla. Aquí en este sector lo afectó principalmente fue el ejército. Entonces, por ejemplo, amenazas, digamos, tanto verbales como físicas, violencia, digamos, principalmente contra familias. Cuando subíamos de Cabrera a acá, eso requisaban el bus. También nos molestaban que para qué era toda esa mercancía, que para quién llevaba. Eso nos la tenían al robo, nos requisaban el carro hasta que ya. El ejército le bajaba a uno la carga, le rompía las maletas, porque ellos decían que es que las comunidades campesinas le estaban llevando ayudas a la guerrilla. Se hizo una arremetida grande contra campesinos, digamos, que eran arrieros principalmente, digamos, se dedicaban a trasegar el páramo y pues que fueron asesinados y los hicieron pasar por guerrilleros. Entonces, por ejemplo, mataban a un civil, era un guerrillero, un terrorista, ni siquiera guerrillero, era un terrorista muerto en combate. Como el asesinato de 3 jóvenes que fueron al centro del páramo, al sector de El Nevado, la olla de la guitarra, a ver su ganado, porque allá tenían ganado, a traer unas truchas para Semana Santa, y fueron detenidos, torturados y asesinados. En Pasca mataron a 3 campesinos que los convencieron que ellos eran guerrilleros, les iban a dar un entrenamiento y el día de la clausura de ese entrenamiento lo llevaban que iban a hacer una misión, lo suben a un carro, se van y más adelante en ese carro los mata el ejército. Y quien había preparado todo eso era el mismo ejército. Las FARC, la respuesta fue que todos las entes como alcaldes, concejales renunciaran en estos territorios. Y ahí viene un caso muy grave que es la muerte de los ediles. Llegaron varios insurgentes, detuvieron a 2 ediles y los asesinaron posteriormente en otro sitio. Vinieron operativos muy fuertes por parte del ejército, les causaron golpes bastante fuertes a la insurgencia y ellos, entiendo yo, es lo que uno analiza, ellos tuvieron que retirarse por la presión del ejército. Y entonces ya fue cuando el ejército vino y nos sacó de esas zonas. Fueron 21 días de combates porque yo los conté. Duro para nosotros porque ya nos cerraron las de entrada de poder alimentos y eso, pues nos tocó buscar tierra caliente para poder sobrevivir. Pues que lograron acabar con las FARC en Cundinamarca. Ese fue uno de los puntos de quiebre cuando empezó el quiebre ya militar de las FARC. Cabrera era catalogada como una zona roja. Eso hacía que muchos líderes se estuvieran quietos en sus acciones, otros tuvieron que irse, algunos otros lamentablemente pues fueron asesinados. Las zonas de reserva campesina fueron muy estigmatizadas, cuando ya incluso el gobierno de Álvaro Uribe decidió no reconocer esta figura que era legalmente reconocida en la ley. Es un poco el ambiente del primer decenio del siglo, que antecede, desde luego, el pequeño viraje de 2010 y el anuncio en 2012 del inicio de las conversaciones con las FARC por parte del señor Santos. Hicieron su proceso de paz, bueno, en La Habana, magnífico, ¿quién? Sobre todo en las zonas que hemos sufrido el rigor de la guerra, porque una cosa es hablar de guerras y tal, pero cuando toca de verdad y sufriendo. Entonces no, ya hay mucha gente que no quiere saber de guerra, porque sufrieron muchísimo, y nosotros también. Aquí cercano tenemos un espacio territorial que nunca fue priorizado para un PDF, pero ahí están unas personas. Hoy en día creo que ya incluso muchos de ellos se han ido de ahí.
y nosotros nos paramos de frente a cumplir como se firmaron los acuerdos, inclusive no a querer como desbaratar y borrar lo que está, sino al contrario, aportar más a través de las experiencias vividas y poder construir, pues fuese una maravilla. Pero aquí necesitamos cumplir y cumplir todos. Lo importante es ya impulsar esta paz hasta donde alcancemos nosotros y sacarla adelante, porque esos fueron los acuerdos que se hicieron en Cuba. Y por otra parte a nosotros nos sirve porque nos ha servido porque llegamos a una nueva vida. E incluso, por ejemplo, a mí me ha servido mucho, porque la edad que yo tengo y estar estudiando para mí es un adelanto. El proceso de paz es bueno, y si uno mira las vidas que se han salvado con el proceso de paz son hartas. Eso fue una belleza para nosotros, toda esta región. Fue una belleza el acuerdo de paz, porque se entregaban las armas y ya no se veía, no se iba a conocer más guerra. Esto está muy bueno porque usted ya anda, usted ya no teme o la población civil que a cualquier momento vuelven y se prenden por aquí y los pagan no siempre la gente civil. No, esto es muy bueno, el proceso es muy bueno. Pienso que para que un país no se vea envuelto en este tipo de conflictos, se le debe de garantizar la soberanía alimentaria, se debe haber tierras para los campesinos. Cuando cambien las situaciones de las comunidades, de la mayoría de la población del país, podríamos decir que existe paz en Colombia. La paz no se ve reflejada realmente cuando las condiciones siguen en desigualdad, cuando hay tantas familias con hambre, cuando hay familias que no tienen un pedacito de tierra para trabajar. La idea original de las reservas campesinas surgió a raíz de las marchas cocaleras en el Guayabero y en el Guaviare. Ellos venían de la zona del Aguiari, venían de la cordillera oriental, venían del plan del Tolima, venían huyendo y habían finalmente logrado estabilizar su economía cuando los querían sacar hacia abajo del Guaviare, hacia el sur del Guaviare. Entonces se planteaba la cosa, ¿cuál es la lógica, ¿no es cierto?, de seguir huyendo de un sitio a otro, de que les dieran tierra aquí para que después se las quitaran, les dieran más allá para que después allá entraran los latifundistas a comprarles, a empujarlos o a sacarlos. Ese fue el concepto original de la idea de las reservas campesinas, que se llamaron originalmente resguardos campesinos. Y de ahí entonces partimos, y como entonces en el Guaviare, como en el Guayabero empezamos a plantear, y hoy tenemos una zona de reserva campesina que en el fondo fueron 3 con las que agarramos y salimos, porque la tercera es precisamente en el municipio de Cabrera, porque está el otro páramo, el páramo de Sumapaz, y entonces ahí nos corregía para hacer todo un balance de los problemas que hay. Pero en el fondo luchamos por una reforma agraria democrática integral. Las zonas de reserva campesina son su base, son su expresión. Las zonas de reserva campesina tienen un sentido. Ahí no caben los terratenientes, ahí no cabe la concentración de la tierra. Es necesario que las zonas de reserva campesina se conviertan en un poder popular. Las zonas de reserva campesina actualmente digamos que lo encontramos enmarcado en una normatividad legal, ¿sí?, en el cual las comunidades campesinas deciden cuál es el rumbo de un territorio. Nos permite a los campesinos y campesinas de las regiones, de los sectores, de los territorios, ejercer una autonomía. Que es algo indispensable para el campesinado. Acá nosotros necesitamos tener nuestras tierras para poder cultivar. Afortunadamente la figura de zona de reserva campesina da la oportunidad de que los campesinos y las campesinas puedan tener acceso a un pedacito de tierra para vivir y para producir. Un propósito de las zonas de reserva campesina es el cuidado del medio ambiente, ¿sí?, limitar la frontera agrícola. Queremos proteger el medio ambiente, ¿sí? Nosotros
queremos poner como ese límite, bueno, hasta allí cultivamos y aquí para arriba protegemos. En nuestras fincas la mayoría de gente ya lo hace. En el año 2017, el Ministerio del Medio Ambiente hizo la delimitación del páramo de Sumapaz y Cruz Verde, pero de acuerdo a la ley, esa delimitación debe hacerse con la participación de la comunidad. Es una delimitación que nunca hubo la participación del campesinado, de la gente que estaba en los territorios. Entonces estamos ante una posible delimitación de páramo que, como nosotros los vemos, no quiere tener el campesinado en el territorio. Entonces el campesinado pues no ve la sostenibilidad en el campo y tiene que pues desplazarse para otros lugares donde sí pueda tener esa sostenibilidad, y simplemente pues el campo iba a quedar sin campesinos. Son estrategias que busca el Estado con el fin de una forma o de otra de sacarnos del territorio para apoderarse de los recursos naturales. Posiblemente nosotros vemos bloques de agua vendidos a multinacionales en 10 y 15 años. Y de ahí la postura que no haya gente en el páramo de Sumapaz. Estos territorios siempre han tenido como amenazas, los podríamos llamar, ¿sí? Como amenazas frente a una condición de vida de las comunidades campesinas. Dentro de esas amenazas podemos encontrar también el tema de las grandes multinacionales. Porque el Sumapaz, así como es la cuna de la resistencia por el territorio, también empezaba a ser la cuna para esos proyectos minero-energéticos. Hay 64 grandes bloques petroleros por todo el páramo del Sumapaz. Aquí empieza un dilema muy fuerte y sigue siendo por el territorio, porque la Corte Constitucional que dijo, no, el único que tiene derecho a decidir sobre el uso del subsuelo es la nación. Y dijimos, venga, ¿cómo así que lo vamos a dejar meter las petroleras? Vamos a hacer algo, ¿no? Por lo menos que la gente entere. Pues nosotros citamos al alcalde a una reunión cívica, donde llegamos 300 personas del municipio y lo ponemos en contexto y le decimos, bueno, usted recibió a la petrolera, díganos qué fue lo que les dé. El alcalde saca los documentos, los leemos frente a todo el mundo, le decimos, mire, usted en este proceso terminó aceptando y reconociendo esto. Entonces, como ustedes quieren defender el territorio, yo les acepto que hagamos una consulta popular. Y Arbeláez saca 4.312 votos por el no a la extracción de hidrocarburos y 38 votos por el sí. Conocimos posteriormente el proyecto de construcción de 3 hidroeléctricas sobre el río Sumapaz, afectando los municipios de Cabrera, Venecia y posteriormente se incluyó Pandi. ¿Cómo van a permitir que hubiera una intervención, semejante intervención, en un territorio tan estratégico para el tema ambiental en el país? Cabrera desarrolló la consulta popular contra estos proyectos de Endesa. Por eso se logró, creo que ese resultado de un 97% de la población que votó en contra de la propuesta de la hidroeléctrica. Después de la consulta popular de Cabrera, ese proyecto se le cambió el nombre, cambió ubicación, ahora estaría Pandi, Venecia y Cononso, ¿sí? Y es un proyecto sobre el que ahí tenemos una amenaza latente. El ejemplo de la zona de reserva campesina de Cabrera y la zona de reserva campesina de la zona 20, eso nos permitiría defender este territorio de la voracidad de las multinacionales. Esta figura para nosotros es muy importante porque uno nos ha permitido proteger un ecosistema tan importante como son las reservas forestales, como es el páramo del Sumapaz, como son el río, el agua, ¿sí? Para nosotros es tan primordial y tan importante el agua, la tierra, los cultivos. Nos ha permitido ponerle un límite a la propiedad de la tierra, ¿sí? Nos ha permitido que las mujeres también podamos tener acceso a la tierra, también nos ha permitido a las mujeres hacer parte de las decisiones del territorio. Si el gobierno le pusiera el interés que le pone a las delimitaciones de páramos, ese interés que le pone a esto, se lo pusiera a las zonas de reserva campesina y a los acuerdos de paz en el numeral 1, la reforma integral, esto sería una maravilla. Esto sería muy bueno para los campesinados, para toda la gente, los niños, los jóvenes que viven en el campo. La región es una región históricamente de organización, ¿cierto? Organización campesina en su momento, organización de mujeres, organizaciones juveniles hoy, organizaciones ambientales. Es una región que históricamente está organizada y que en diferentes momentos esa organización tuvo que verse directamente cara a cara con el conflicto a raíz de los actores armados que hacían presencia en sus territorios. Aquí estamos unidos y trabajando por nuestro territorio y no queremos hacerle mal a nadie ni nada, sino es que
pues queremos defender nuestro territorio y por el futuro de nuestros hijos que vienen detrás de nosotros. Somos convencidos de que hay que continuar trabajando por esta figura, continuar demostrándole al gobierno que somos una iniciativa agraria de paz, que somos mujeres y hombres que soñamos y que trabajamos por aportarle a la construcción de un país en paz y que aquí estaremos hasta que la vida nos lo permita. Siempre hemos soñado con la paz, ¿no? Siempre hemos soñado, uno de nuestros sueños a nivel personal, como a nivel colectivo, a nivel de la comunidad, siempre a nivel partidario, ¿sí? Ha sido la paz. Lo que sí hay un sentimiento de paz, un sentimiento de querer nuestra región, un sentimiento de que no venga la violencia, un sentimiento de que haya progreso. Lo principal es que si podamos seguir permaneciendo en este territorio, pues sin ningún hecho de violencia, digamos, que nos atemorice. Que lo único que no nos roba la guerra en el país es el poder soñar, es el poder creer en un país, de pronto en un futuro, en un país en paz, y eso es lo que nos motiva a continuar trabajando organizadamente. Para Sumapaz seguimos soñando y mientras estemos en lucha por esa paz, tenemos que seguir soñando y tenemos que seguir siendo optimistas que podemos vivir en paz. ¿Ustedes para dónde quieren? Que si para Ibagué. ¿Es así? Me voy para Ibagué, claro. Alísteme para allá. Entonces sí me puse a pensar, ¿para Ibagué? Bueno, ¿y por qué no para Villarrica? Si eso está en paz, completamente en paz. Allá tenemos la casa. Nos vamos a pagar arriendo a Ibagué. Pues vamos para Villarrica. Y es mi pueblo. Y lo quiero. Y aquí estoy feliz y contento. Lo más hermoso del mundo. Porque esta es una región que se amaña a uno de verdad. Y es que está en completa paz. Con los anhelos que queremos cumplir allá en La Habana, invitamos a todo el pueblo de la nación colombiana, paz para la patria amada, para toda la gente bella que iluminan y alumbran como estrella que el camino de la paz es la solución. No queremos vivir más la guerra en nuestra nación, hombre, pero también las mujeres que son las que nos ayudan, que nuestra lucha conmueven, que sigamos sin descanso en el camino, llevando en nuestra memoria a todos los que han caído y para aquellos pueblos que ya hace más de 200 años ha vivido en la miseria, ha vivido humillado, que gracias a un puñado de mujeres y hombres puede hacer que en Colombia pronto la paz se logre. Paz, pero con justicia social, paz, pero con justicia social, paz, pero con justicia social, paz, pero con justicia social. Eso era, bro.